Buenos Caballero, días, profe. muy buenos días, dignas damas, ilustres caballeros, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 2 de julio. Y vamos a empezar esta actividad con la mejor disposición, con la mejor voluntad, considerando de que se inicia un breve periodo de repaso de todo nuestro curso y que esta actividad y que esta buena actividad pues represente un buen augurio de lo que pueda acontecer más tarde con nuestra selección. Pero no hablemos de cosas tristes y empecemos con nuestro repaso. Las indicaciones para con respecto a cómo se va a desarrollar esta actividad eh, será de la siguiente manera. En su cuestionario, pues, para lo cual pido por favor que ustedes tengan su cuestionario a mano, se va a segmentar por bloques, ¿sí? Por ejemplo, de la pregunta número 1 hasta la pregunta número 6, las 6 primeras preguntas corresponden a un tema. De la pregunta 7 a la pregunta 8 corresponden a la pregunta, perdón, 10, de las 7 a la 10 corresponden a otro tema. Bien, entonces así va a estar segmentada por bloques, ¿correcto? Entonces, de esta manera nos va a permitir presentar una secuencia de láminas y una vez que presentamos las láminas, damos desarrollo a nuestro cuestionario. Bien, la idea es de que prestes atención a los minutos reducidos que se van a tomar para explicar el tema y puedan participar de la pregunta. Bien, voy a dar el enunciado. Ustedes continúan, siguen la lectura conmigo y la idea es de que puedan dar respuesta, que vayamos entrenándonos aquí. ¿Listo, señores? Entonces, empezamos. El primer bloque de preguntas, de la pregunta número 1 hasta la pregunta número 6, corresponde al método científico. El método científico, señores, es una secuencia de pasos que son lógicos y ordenados. Cuando hablamos de lógica, hablamos de que deben de tener una coherencia. El método científico busca encontrar una verdad. La verdad, señores, es una verdad absoluta. Que se nos alcance, que se nos haga llegar una verdad relativa, eso es algo muy distinto, pero hay una verdad absoluta. ¿Alguien sabe si es que somos producto de una evolución o si es que somos producto de la creación divina? Alguien lo sabe o un grupo de personas lo sabe, pero por distintos intereses entre políticos, económicos, religiosos, sociales y demás, esto no se conoce, pero sí hay una verdad absoluta. Lo que intenta hacer el método científico es encontrar una verdad. Bien, y debemos de alejarnos de la idea de que hablar de método científico es relacionarlo a un laboratorio, porque de seguro en el colegio te decían método científico, laboratorio, y no es así. Para cualquier, para cualquier tipo de circunstancia que se presente en la vida, aplicas el método científico y pues vas a intentar llegar a una verdad. Esa es la razón del método científico y como lo indica el nombre, es un método, es una secuencia de pasos. Bien, eso es el método científico, una secuencia de pasos lógicos y ordenados. Cuando dice ordenado es porque es secuencial. Llevo un orden, no puedo pasar de una fase, de una etapa y saltearme una e ir directamente a la otra, no se puede. Para alcanzar, buscar esta verdad, se necesita ir paso a paso. ¿Correcto, señores? Y en uno de esos pasos vamos a buscar posibles respuestas
Y estas posibles respuestas pues van a tener una lógica, van a tener que sostenerse en un principio de lógica. Si hay un temblor, si hay un temblor, tú te vas a generar hipótesis, te vas a generar posibles respuestas. Y entonces te preguntarás, ¿el epicentro habrá sido cerca? ¿El epicentro habrá sido al sur? ¿Al norte? Y te empiezas a realizar una serie de preguntas. Preguntas que deben orientarse hacia una lógica. Bien, señores, por eso se dice que es lógico. Entonces tú orientas sus respuestas, tus posibles respuestas, las orientas a que puede ser que se haya originado por las placas tectónicas, puede ser que se haya originado por un desprendimiento de la cordillera, puede ser que se haya originado y empieces a dar pensamientos lógicos. No vas a decir un temblor. ¿Será que Godzilla está saliendo de la corteza terrestre? ¿Será que se le cayó una esfera de dragón a Goku? ¿Será? No, 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 no. Tiene que haber lógica. ¿Listo? Eso es el método científico. Los pasos secuenciales inician con la observación. Y la observación va mucho más allá, perdón, la observación va mucho más allá del limitarse a solo ver. ¿Sí? No solamente se limita a ver, sino que observar es disponer los sentidos a captar un problema. El término problema no lo vamos a asociar a una discusión, a un conflicto, no. Problema es todo aquello que nos va a permitir iniciar un estudio. ¿Listo? Por ejemplo, ayer hizo calor, demasiado sol, hoy frío y nublado. Y te preguntas, ¿qué estará pasando? Ese es un problema. La posibilidad, la oportunidad de iniciar un estudio. En este caso, un estudio climatológico. ¿Sí, señores? Entonces, eso es el problema. El problema es lo que vamos a percibir, lo que vamos a captar. Y esta recepción, captación de estímulos, lo podemos hacer a través de 5 órganos sensoriales, no solamente de la vista, sino del tacto, del gusto. Si en esos momentos existiese una explosión cerca a tu casa, ¿lo viste? ¿Lo, lo oliste? ¿Degustaste? No, lo escuchaste. Entonces has captado un problema. Ya hay un problema, una explosión, y lo acabas de escuchar. Eso es observación, captar el problema, estudiar. ¿Listo? Cuando hablamos de hipótesis, vamos a hablar de las posibles respuestas a ese problema que hemos captado. En este mismo ejemplo, en el que nosotros captamos una explosión, las posibles respuestas, ¿cuáles serán? Dirás, ¿será que hubo una explosión en un grifo? ¿Será que reventó el gas en una de las casas? ¿Será que hay un atentado? ¿Será que fue la llanta de un bus que pasaba por aquí cerca? Y empiezas a tejer, empiezas a plantear distintas posibles respuestas. No son las respuestas, no las sabes aún, son posibles respuestas. Entonces a eso le llamamos hipótesis. Vas a agregar que la hipótesis recibe también un término, se le llama conjetura. Hipótesis o conjetura. ¿Listo, mis señores? Bien. Posibles respuestas, conjetura. Sí, también alguien estuvo, como lo indica uno de sus compañeros, una posible respuesta, alguien estuvo manipulando, jugando con fuego y estas llamas alcanzaron un producto inflamable y hubo una explosión. Sí, es válido. Todas esas posibles respuestas se les denomina hipótesis, llamada también conjetura.
Profe, ¿cómo vamos a saber cuál de estas posibles respuestas será la verdad? Pues lo vamos a someter a una experimentación. Lo vamos a someter a una experimentación. Esa es la tercera etapa de estas fases del método científico, la experimentación, que consiste en someter a prueba las distintas hipótesis. Si tú creías de que se trataba de un tráiler que pasaba justo por la Panamericana Norte, que es por donde vives cerca, por allí vives, entonces sales y te recorres 1 kilómetro con dirección norte, 1 kilómetro con dirección sur, y te percatas que, pues no se trata de ningún tráiler, no hay ningún tráiler que se encuentre con indicios, con evidencias de que haya tenido algún problema con sus neumáticos. Entonces descartas esa posibilidad, esa hipótesis. Empiezas a recorrer en un radio de 3 cuadras, ¿sí? Haces un recorrido, un barrido de un radio de 3 cuadras próximas a tu domicilio y tampoco encuentras ninguna incidencia, ningún registro de algún tipo de explosión en alguna vivienda. Eso significa experimentar, someter a prueba tus hipótesis. Eso es una experimentación. ¿Qué es la teoría? La teoría también se llama conclusión. Le vamos a poner aquí teoría o llamada también conclusión. Y el nombre queda bastante explícito. El nombre queda bastante claro. No lo deja de una manera muy tácita. Es la conclusión a la que se va a llegar. Pero la conclusión no puede necesariamente ser reafirmada. Por eso es una teoría. Las teorías son conocimientos que se han alcanzado producto de conclusiones, bien, de las hipótesis, pero que no se puede confirmar aún como cierta, como probable, pero es una conclusión bastante bien argumentada, bastante bien creíble, sustentada. Esa es una teoría o conclusión. Por ejemplo, acerca de las teorías sobre el origen de la vida, Hay una gran cantidad de teorías que intentan explicar cómo se originó la vida. Aproximadamente siete teorías. Pero de estas 7 teorías, la que toma una mayor delantera, la que toma eh, pues ventajas, es la teoría evolucionista y la teoría creacionista. Ambas están de este lado. Observamos aquí, por ejemplo, del lado izquierdo. Aquí, de este lado, vemos la explosión, lo que se conoce como la teoría del Big Bang, que así empieza todo, según la teoría evolucionista. Y de este otro lado, del lado derecho, tenemos la teoría creacionista, ¿cierto? Que dice que una entidad divina, pues creó todo lo que nosotros ahora nos rodea. Entonces, no hay un representante, no había un representante ni de la Iglesia Católica, ni tampoco de la comunidad científica que salga como vocero a decir, señores, acabamos de comprobar que somos producto de evolución o que somos producto de una creación divina. Nadie ha salido aún a decirlo, a afirmarlo. Por lo tanto, es una teoría, es una conclusión después de estudios. Bien. Y no se esperen tampoco, no se esperen ni ustedes, ni su próxima generación, ni la generación de estos, ni la generación de los otros, ni la generación de ellos. No esperen que salga alguien a decirlo. Nunca va a suceder eso. Profe, ¿por qué dice eso? Porque
somos un planeta en donde se rigen demasiados intereses. Intereses que provocaron, por ejemplo, esta pandemia. Intereses, tanto desde la óptica científica como desde la óptica moral de la religión. Tu mamita, cuando no quiere que salgas, cuando te portas mal, ¿qué te dice? Diosito te va a castigar. O tú mismo, cuando le estás engañando a tu novio o a tu novia, ¿qué haces? ¿Qué dices? Te persignas. Ay, Dios mío, perdóname. Pero es que es tan guapo, es que es tan guapa. Ay, Dios mío, perdóname. Las limitaciones, muchas de las limitaciones que nos ponemos a, para no descarriarnos en la vida, para no hacer cosas impensadas, inmorales, está Dios. Dios es muchas veces el límite de muchas de las cosas que puede ser el ser humano. Y se imagina si dice, no, no hay Dios. Ah, si no hay Dios, robo, mato. Total, no voy a ir al infierno. No existe. ¿Se dan cuenta? Muy bien, señorita de la Cruz. Esa es una muy buena. Solo por hoy, solo esta vez. Solo será por hoy. Muy bien, esa es nueva, la voy a apuntar. Muy bien. Solo esta vez. Muy bien. Entonces, y lo mismo sucede si es que se confirma, si es que realmente fue Dios quien creó todo. ¿Qué pasaría? Pues ya no creeríamos en la ciencia. Te enfermas, el virus, otro virus, y la comunidad científica sale a decir tranquilo, población tranquila, población mundial, tranquilos, tranquilos, vamos a conseguir una vacuna. ¿Qué vacuna ni vacuna? Hombre, la ciencia no existe. Perderíamos credibilidad en eso. Así que no va a pasar. Les aseguro, no va a pasar. Nadie va a salir a decir si somos creación de Dios o somos producto de evolución, aunque eso ya se sepa. También es una buena alternativa. ¿Tienes Alzheimer? ¿No recordabas? Muy bien, señores. Eso es una teoría o conclusión. A diferencia, la ley es un conocimiento que ya se ha podido demostrar. Bien, esa es una ley. Una ley es cuando ya un conocimiento se ha concluido y se puede demostrar fehacientemente. ¿Qué es fehacientemente? Que no puede ser refutado, como por ejemplo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad en cualquier parte geográfica de este planeta, tú dejas de sostener un objeto y este se precipita. Este va con dirección hacia abajo. Aquí en nuestro país, en cualquier país de América Latina, en cualquier país del Asia, Europa o de cualquier lugar de este planeta Tierra, eso va a suceder. Por lo tanto, señores, el conocimiento está demostrado universalmente y eso es una ley. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado un poco acerca del método científico, así que vamos a desarrollar las 6 primeras preguntas. Para la pregunta número 1 dice, el procedimiento lógico. Vamos, señores, esa pregunta es una chiquillada. El procedimiento lógico y ordenado que se sigue para descubrir una verdad científica es la definición de método científico, Método ¿cierto? científico. Método científico, eso es lo que hemos estado hablando. Método científico. Pregunta 1, alternativa B, método científico. Pregunta número 2. Con respecto a los pasos del método científico, vamos a ver. Permítanme, por favor, para poder eliminar la secuencia de presentación de estas diapositivas. Un momento, por favor. Bien, ya está. Listo, señores. Entonces, pregunta número 2. Con respecto a los pasos del método científico,
El planteamiento del problema se formula antes de la observación. ¿Qué es la observación? La observación es cuando vamos a captar el problema. Entonces, te puedes captar, puedes plantear un problema antes de percibirlo. No, pues, no, eso es falso. 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 Las hipótesis, las hipótesis permite aceptar un supuesto teórico, sí. Decir supuesto, desde que está el término supuesto, es una posible respuesta. Entonces eso es verdadero, esas son las hipótesis. 3. Profe, Señor. una consulta, por si acaso no tiene las diapositivas de las preguntas, es que yo aún no tengo mi compendio. Yo tampoco, profe. No se puede ver. Y Ya, a ver, un momento, vamos a presentar las diapositivas, las preguntas. A ver, un momento, por favor. Una consulta, la razón por la que no tiene compendio, señor. es porque voy a recogerlo el sábado. Bien. Listo, a ver, vamos a ver aquí. Bien, es posible que puedan observar allí en su pantalla. Sí, profe, sí se ve. Listo, muy bien. Entonces, a la pregunta número 1 le dimos como respuesta método científico. ¿Listo? A la pregunta 2 decimos, con respecto a los pasos del método científico, ¿el planteamiento del problema se formula antes de la observación? No, el planteamiento del problema se va a plantear, se va a formular una vez que nosotros hemos percibido ese problema. Y este problema se percibe a través de la observación. Entonces, eso es falso. ¿Las hipótesis permiten aceptar un supuesto teórico? Sí. Supuesto habla de un posible, de una posible teoría, de un posible conocimiento, de una posible verdad. Y esa es la hipótesis. Eso es verdadero. El enunciado 3 nos dice, ¿las hipótesis permiten predecir nuevos hechos? Sí, verdad. 4. La teoría es una respuesta a priori al problema. A priori significa como una etapa concluyente, antes de llegar a una verdad, como una conclusión. Eso significa a priori. Es a priori y a posteriori. ¿Listo? Entonces la teoría es a priori al problema, sí. Sí, es así. 5. La observación es la etapa que nos permite plantear el problema. Esto sí es verdad. La 5 es lo verdadero al enunciado 1. Eso el 5 es la respuesta correcta con respecto al enunciado 1. La observación es la etapa que nos permite plantear el problema. Entonces nos dice, ¿cuál es falsa? Solamente la 1, solamente el primer enunciado, solo 1. Bien. Pregunta número 3. Fase del método científico donde el investigador propone una explicación tentativa de lo observado. Tentativo, lo propone. ¿Qué es tentativo? Probable. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Hipótesis. Las hipótesis. ¿Cómo se llaman también a las hipótesis? Conjetura. 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 Muy bien, señores. Para la pregunta número 4 nos dice lo siguiente. La biología y otras ciencias emplean el método científico, el cual consta de las siguientes acciones interrelacionadas. Quiere decir cuál es la secuencia de pasos del método científico. Alternativa A, la observación, la hipótesis, el experimento, la prueba absoluta. En realidad, la prueba absoluta estaría llamándole a la ley,
¿cierto? A una ley. Y no puede haber ley si antes no fue una teoría. Entonces aquí falta la teoría. Entonces esta no es una secuencia correcta. Sí. La alternativa B, hipótesis, observación. La hipótesis no es antes de la observación, descartada. La alternativa C dice observación, que es captar el Sí, problema. lo sé, lo sé. Planteamiento del problema. Hipótesis, que son las posibles respuestas. El experimento y la conclusión o teoría. Listo, esta es la respuesta. La secuencia de pasos del método científico. Para la pregunta número 5, cuando una hipótesis es comprobada por varios trabajos de investigación, esta se convierte en Teoría. 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 Muy bien, señores. Para la pregunta número 6, nos dice, representa la etapa del método científico que explica un fenómeno observado. ¿La ley? Explica, ya está explicando, es decir, esta es la razón, no hay ninguna otra. ¿Cuál es? Observación. Ley, La ley. ley. La ley. Está indicando ahí el término, dice bastante claro que está explicando. Eso no dice que es un supuesto caso, probablemente este fenómeno sucede por tal razón. No, no dice eso. No dice eso. Dice que ya está que lo explica. Y si lo explica es porque está fundamentado y argumentado. Y ese conocimiento se le denomina ley. Muy bien, señores. Vamos entonces al siguiente bloque. Y el siguiente bloque corresponde a hablar acerca de las características de los seres vivos. Los seres vivos, señores, presentan ciertas características. Vamos con esto primero. Las características de un ser vivo pueden variar, pueden alternarse, pueden diferir entre un organismo vivo y otro. ¿Sí? Entre un organismo vivo y otro. Sin embargo, hay tres características que comparten en común todos los seres vivos. Cuando digo que las características difieren entre un ser vivo y otro, es que se diferencian entre un ser vivo y otro. Y claro, eso está bastante claro. Por ejemplo, las características que acompañan a un ave no son las mismas características que representa un mamífero. O las características de un reptil no serán las mismas características de un hongo. O las características que acompañan a una planta no serán las mismas que una bacteria. Entonces, cada ser vivo tiene sus características peculiares, propias, particulares. Sin embargo, todos los seres vivos van a cumplir con características en común. Son tres características en común. Cumplen con funciones vitales, cumplen con una homeostasis y cumplen con una irritabilidad. ¿Qué es una función vital? Una función es una actividad que nosotros vamos a realizar, cualquiera. Por ejemplo, tú tienes tus funciones en casa. Será pues sacar al perrito al parque, será de repente hacer la limpieza los días sábados y los días miércoles, de repente será lavar los servicios una vez que se termine el almuerzo o la cena, de repente cuidar de tu hermanito pequeño cuando mamá o papá salen de casa a trabajar. En fin, tienes una serie de funciones. De repente tu única función es estudiar. Vamos a ver. Inuma Ramírez Corelbriani. Por favor, cuidado con sus herramientas. Sí, eso se llama color. Es azul y raya la pizarra. Sí. Pero tiene una herramienta en su
en su computador tiene una herramienta llamada Paint. El Paint también hace eso. Por favor. Todos están recordando su Paint cuando iban al colegio. El profe de cómputo, Mazaragán. Ya, chicos, ya su computadora. Usen Paint. Ponías tu mar, tu barquito con su bandera, el sol y sus gaviotas. Listo. Ese era tu trabajo de cómputo. Bien. Por ahí delatan a su profe, no llegaba. Suele pasar, suele pasar. Bien. Entonces, esas son las funciones que cada uno de nosotros cumplimos. Bien. Pero si dejamos de hacerlas, no va a pasar nada. ¿Nos vamos a morir? No, no vamos a morir. Así que no es una función vital, necesaria. ¿Qué es vital? Algo necesario, algo indispensable. Bien, entonces, una función vital será una actividad que nosotros vamos, los organismos vivos, vamos a realizar, bien, y que esa actividad tendrá que ser necesaria e indispensable para poder hacer posible nuestra vida. Esa es una función vital. Y son 4 las actividades que realizamos como funciones vitales. La respiración, la nutrición y la relación. Reproducción también. La reproducción, la capacidad que tenemos los organismos vivos para mantener en vigencia nuestra especie. ¿Listo? Eso es la reproducción. ¿Qué es la función de relación? La capacidad que tenemos los organismos vivos para interactuar entre nosotros, entre individuos de nuestra misma especie. ¿Viste, por ejemplo, como una perrita allí frente a tu casa, en el parque, o en cualquier lugar por donde caminas, una perrita y detrás de esa perrita, 6, 7 perritos ahí, jadeando? A la que chévere, ahorita me toca. ¿Se han percatado de eso? Bueno, eso es una función de relación. Esa perrita, ese perrito hembra, lo que está haciendo es secretando sustancias químicas llamadas feromonas, que va a permitir la atracción del sexo opuesto. Y los atrae. No es un aroma, esta sustancia química es inolora e incolora, pero los organismos vivos tenemos una estructura quimiorreceptora, es decir, con capacidad de recibir estímulos químicos. Bien, quimiorreceptora, con capacidad de recibir estímulos químicos. Se encuentra en el bulbo olfatorio, en la membrana olfatoria. Captan estas feromonas y empieza una atracción. Nuestro sistema nervioso empieza a secretar hormonas como la oxitocina, por ejemplo, como la serotonina, por ejemplo, que son hormonas que van a iniciar, que van a generar en nuestro organismo esa sensación de atracción. Así que los gustos, las atracciones se dan por función de relación a partir de estímulos químicos. No es que el corazón, profe, me flechó el corazón, pero profe, después me lo destrozó. Pero no hay nada que el corazón, nada. Estímulos químicos, función de relación. Los seres vivos secretamos sustancias químicas que nos permiten que nos atraigamos uno a otro, pero siempre de nuestra misma especie, claro está. No vas a ir a un zoológico y por ahí un chimpancé está secretando feromonas y tú vas a estar ahí detrás del chimpancé. No, estas características acompañan a los seres vivos para que su atracción sea siempre entre su misma especie. Ya estás imaginando seguro por ahí el chimpancé. Bien, aclaro esto. La función de nutrición, la capacidad que tendremos los organismos vivos para poder extraer los nutrientes a partir de nuestros alimentos. Bien. La respiración. La respiración es la función vital que nosotros realizamos
y que no consiste solo en una inspiración, es decir, no solo consiste en ingresar un volumen de aire conteniendo oxígeno, sino que esta función vital trasciende y va más allá de ese proceso, hasta tal punto, que ese oxígeno tendrá que llegar hacia cada una de nuestras células con la finalidad de formar energía. Entonces tenemos 4 funciones que necesitamos realizar de manera indispensable y necesaria, y a ello le llamamos funciones vitales. Son respiración, nutrición, relación y reproducción. Para llevar a cabo las 4, se realiza un proceso llamado metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones químicas. El metabolismo, señores, consiste en transformar las sustancias. En eso consiste el metabolismo, en transformar las sustancias. Si las sustancias son simples, pueden volverse complejas. Y todo lo contrario, si las sustancias son complejas, pueden volverse simples. Cuando utilizo el término complejo o simple, para explicarlo, estoy asociándolo a volúmenes, a tamaños, pero no necesariamente una sustancia simple es pequeña y una sustancia compleja es grande, o viceversa. ¿Listo? No siempre es así, pero por fines didácticos estoy utilizando el volumen, el tamaño, para asociarlo a lo simple y a lo complejo. ¿Bien? Perdón. Muy bien. Entonces, esa reacción química que va a transformar una sustancia de simple a complejo se llama anabolismo. ¿Quiénes llevan a cabo estos anabolismos, estos procesos de anabolismo? Los anabólicos. Profe, ¿quiénes son los anabólicos? Los carbohidratos y los lípidos. Son moléculas. Los lípidos, por ejemplo, son grasas. Ahí están los esteroides. Ese que se inyecta tu amigo, tu pata, porque no creo que tú. Se inyecta, se mete su pichicatas en el baño del gimnasio. Y sale todo loco, a querer cargar todas las máquinas, a querer cargar todo, se raya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los lípidos y los carbohidratos son moléculas que nos dan energía. Bien, y hay un tipo de lípido llamado esteroide. Entonces tú lo has escuchado así, como esteroide o como anabólico. Es que el esteroide es un anabólico. Profe, ¿por qué es un anabólico? Porque hace anabolismo. Profe, ¿qué es anabolismo? Que convierte una sustancia simple en compleja. Entonces, todos tus elementos, tus moléculas, las va a convertir en energía. Por eso es que esa personita tiene súper energía. Mientras que tú vas con tu energía pobre al gimnasio, después de 20 minutos ya te cansaste y quieres regresar a tu casa y dices, no, mañana voy a empezar. No, mejor desde el lunes, ahora sí le voy a meter punche y súper fuerza. Y en 20 minutos te cansaste. Pero hay personitas que pasan horas en el gimnasio, 3, 4 horas, y no solamente se trata de voluntad. Muchas veces sí, no quiero generalizar, pero no siempre se trata solo de voluntad, sino que hay algo más detrás de eso, y esos son los anabólicos. ¿Listo? Profe, denos un ejemplo de un anabolismo, cómo los seres vivos hacen anabolismo. Por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Qué hacen las plantas? A partir de un estímulo muy simple, que es un rayo de luz, ¿sí? Un rayo de luz, lo estoy definiendo como una estructura simple, va a desencadenar una serie de reacciones químicas en el interior de la planta que terminará formando moléculas energéticas llamadas ATP. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que el anabolismo convierte sustancias simples en complejas. En el caso de la fotosíntesis, es un anabolismo porque un rayo de luz solar, que es una estructura simple, desencadenó toda una reacción química favoreciendo la construcción, la elaboración, la producción de moléculas complejas, llamadas ATP, que es la energía. Profe, ¿qué es el catabolismo? Ya están viendo, es todo lo contrario al anabolismo. Las sustancias complejas las vuelve simples. ¿Quiénes llevan a cabo esto? ¿Quiénes hacen catabolismo? Pues los catabólicos, o llamados también catalizadores.
Profe, ejemplo, las enzimas. La enzima que está en tu saliva, por ejemplo. Tú colocas una barra de chocolate en tu boquita. Un ejemplo de catabolismo es la digestión. ¿Listo? La digestión. Tú colocas una sustancia compleja en tu boquita, ya, una barrita de chocolate. La colocas allí y sin morderla, esta se va a empezar a desintegrar. ¿Qué va a hacer, profe? No me he dado cuenta. Intenta, no muerdas. Llévate tu barrita de chocolate y no la muerdas, solo déjala allí. Y vas a observar y vas a distinguir de que se va a empezar a desintegrar. Por lo tanto, hacerse simples. ¿Listo, señores? ¿Qué pasa? En la saliva tienes una enzima, la amilasa salival o llamada también tialina. Es una enzima que está sirviendo como un catalizador, como un catabólico, es decir, va a llevar a cabo catabolismo. La sustancia compleja la convierte en simple. Esta era la barra de chocolate, compleja, grande, y ahora lo está transformando en pequeñas moléculas de carbohidratos. ¿Listo, señores? Entonces, estas funciones, respiración, nutrición, relación, reproducción, se trata o se van a llevar a cabo a través de metabolismos. Profe, ¿cómo la respiración? Pues claro, a ver, si esta es la célula, esta es una célula, ahí está su núcleo, esta es una organela llamada mitocondria. Te dije que el oxígeno que nosotros ingresamos mediante la respiración, ese oxígeno va a ingresar hacia las células. Ingresa el oxígeno, la sangre lo transporta, pero también transporta la sangre glucosa. Y cuando estas dos sustancias se unen, cuando el oxígeno y la glucosa se unen, se encuentran dentro de la célula, va a haber una serie de reacciones químicas. ¿Cómo se llaman las reacciones químicas en el organismo vivo? Metabolismo. Hay una reacción química entre los dos que terminará transformando grandes moléculas, y grandes no me refiero a volumen, sino a función de ATP. ¿Qué es el ATP? Las moléculas que nos darán energía. Miren cómo sustancias simples se convirtieron por reacciones químicas, es decir, por metabolismo, se convirtieron en sustancias complejas. Entonces, esta respiración es un metabolismo. El oxígeno que estamos ingresando llegará hacia cada una de nuestras células, reacciona con la glucosa y forman moléculas energéticas. Nuestra energía la obtenemos de esta manera, de simple a complejo. Eso es un anabolismo. Bien. ¿Qué es la nutrición? Pues lo mismo, ¿cierto? Que la digestión, lo acabamos de explicar hace un momento. Bien, la homeostasis. La homeostasis será la capacidad que tenemos los seres vivos para mantener en equilibrio, en armonía, el medio interno con el medio externo. Es decir, vamos a un lugar en donde las condiciones geográficas o climatológicas no se prestan de acuerdo a nuestro hábitat de desarrollo, entonces los organismos se van adaptando. Por ejemplo, vas a un lugar de mucho calor. ¿Qué pasa? Te empiezas a broncear, dices, me estoy bronceando, ay, qué bonito. En la naturaleza, la hermosa naturaleza entiende de mis gustos y preferencias. Vengo a tomar sol a Máncora o a Punta Sal porque me quiero broncear, qué chévere. En la naturaleza le interesa casi nada que tú te quieras broncear. La intensidad, la radiación solar llega de una forma tan directa que tu organismo genera un equilibrio. Va a decir, muy bien, voy a crear más capas de melanocitos y tu piel se empieza a poner oscura porque no necesita recibir tanta radiación, no como la que estás acostumbrado aquí en Lima. Te vas al norte y te empiezas a quemar, vienes negrito, bronceadito. Tu mamá, tu papá te felicita, ay, hijita, hijito, bronceadito, vienes, qué bonita. Hombre, qué bonito, eso no lo hace la naturaleza porque quiere verte guapo, guapa, atractivo. Los melanocitos empiezan a activar. ¿Qué son los melanocitos? Los pigmentos que le darán el color a tu piel. Se empiezan a agrupar en grandes cantidades y oscurecen tu piel para que digan, hey, mucha luz, tranquilo, sal de ahí. Demasiada radiación, mucha exposición. No estoy acostumbrado a esto.
Entonces, ¿cómo reaccionan nuestros organismos ante situaciones climatológicas o geográficas que no son las nuestras? Se llama homeostasis. ¿Listo? O cuando te vas, por ejemplo, Puno, Juliaca, a Ticlio, aquí nada más, a Ticlio, la temperatura desciende tanto que también tu piel se va a empezar, dices, se está cuarteando, mis labios se están cuarteando. Allí participa la queratina, comienza a generar capas y capas para evitar esa filtración de la temperatura. ¿Listo, señores? Una adaptación. Sí, es verdad, señor Tarazona, es como una adaptación. Pero la adaptación se diferencia de la homeostasis porque la adaptación es rápida. Por ejemplo, llegas a una ciudad de altura y entonces empiezas con los estragos, dolor de cabeza por la falta de oxigenación, dolor de cabeza, sed, vértigo, mareos, pero al día siguiente, 2 días después, pues ya no, pasó, te adaptaste. Pero eso no fue una homeostasis porque ninguno de tus órganos cambió, se alteró. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre una adaptación y una homeostasis. Podríamos decir que la homeostasis es una adaptación corta, pequeña, o prolongada, perdón, disculpe. La adaptación es más rápida, la homeostasis es más larga. Para que tu parte de tu cuerpo se ponga a la par de las condiciones externas, tiene que pasar un tiempo. ¿Qué sucede con la irritabilidad? La irritabilidad es la respuesta de los organismos vivos ante los estímulos que se les da. ¿Listo? Las plantas llamadas carnívoras presentan un tigmotropismo. ¿Qué es tigmotropismo? El tropismo es el movimiento de las plantas. ¿Porque las plantas se mueven? Sí, las plantas se mueven. No se desplazan. Una cosa es movimiento y otra muy distinta, desplazamiento. Bien, entonces desplazarse es ir de un lugar a otro. Moverse es girar sobre un propio eje. Entonces, las plantas se mueven. El movimiento de las plantas se llama tropismo. Y se van a mover por distintas razones, por distintos estímulos. Por ejemplo, estas plantas carnívoras, por el tacto. Entonces presentan tigmotropismo. Tropismo, movimiento, tigmo, tacto. Movimiento por el tacto, por el contacto. Fototropismo, tropismo, movimiento, foto, luz, movimiento que se orientan hacia la luz, las enredaderas, la uva, ¿listo? Se empiezan a expandir porque buscan luz. Bien, así todos los organismos vivos presentan irritabilidad. Profe, yo, claro, a ver, te doy un pinchazo con una aguja o con un alfiler. ¿Qué vas a hacer? Ah, profe, otra vez sin que me... No. Vas a retirar de forma inmediata el brazo, está reaccionando al estímulo externo. A eso se le llama irritabilidad. ¿Listo? Entonces, conociendo estas características, vamos a presentar las siguientes preguntas. Pregunta número 7. Es la característica del ser vivo que le permite intercambiar materia y energía con su entorno, logrando realizar reacciones químicas que les permite mantenerse vivo. ¿Cuáles son las reacciones químicas? ¿Cómo se denominan las reacciones químicas que acontecen en los seres vivos? Estas reacciones químicas Metabolismo. permiten Metabolismo. metabolismo, permiten formar o degradar sustancias. ¿Listo? Metabolismo, las reacciones químicas. Muy bien. Pregunta número 8. La biología está clasificada como una ciencia. Vamos a ver. Formal y natural. Vamos a ver. Aquí me parece que... No está en la clase de ciencia. A ver, las ciencias agrupan conocimientos sobre un determinado tema. Eso es una ciencia. La geografía agrupa conocimientos sobre tierra y sus diferentes cortezas, superficies y demás. La historia agrupa, almacena, alberga conocimientos sobre los más grandes
acontecimientos registrados en una línea de tiempo. La psicología es una ciencia porque almacena y concentra y agrupa información acerca de los procesos cognitivos, afectivos del ser humano. La sociología sobre los comportamientos y las conductas de los humanos dentro de un grupo social. Y así, cada ciencia es una agrupación de conocimientos sobre un tema específico. Eso es una ciencia. Ahora, dependiendo del conocimiento científico, se van a clasificar estas ciencias. Vamos a esto. Ya sabemos lo que es una ciencia, pero ahora esta ciencia se va a clasificar de acuerdo a lo que va a estudiar, a lo que está estudiando, hacia dónde orienta sus estudios. Por ejemplo, la ciencia puede ser formal, llamada también abstracta, o puede ser la ciencia fáctica, o llamada también concreta. Listo. Así se clasifica la ciencia. Profe, ¿cuáles son las ciencias formales o abstractas? Abstracto, ahí está el término abstracto, algo imaginario, algo intangible, algo que no podemos ver ni tocar. ¿Listo? Por ejemplo, los números. ¿Alguien vio un número 8 colgado de un árbol? ¿Alguien estuvo corriendo y se tropezó con un número 5? Pues no. Son imaginarios. Y hay ciencias que orientan sus estudios hacia estos temas imaginarios, los números. Ejemplo, las matemáticas. Entonces, las matemáticas, y digo matemáticas en plural porque va a abarcar a la geografía, perdón, a la geometría, disculpen, a la geometría, al álgebra, a la aritmética, a la trigonometría. ¿Listo? Entonces, ciencias formales o abstractas, aquellas que orientan sus estudios hacia algo imaginario, intangible, intocable. Las matemáticas, ejemplo. Y las ciencias concretas o fácticas, el mismo nombre lo está dejando claro. Estudia hechos concretos, hechos reales, fenómenos que se van a acontecer de manera real, ya sea en la naturaleza, y se llamará ciencias naturales, o ya sea en espacios de seres humanos y serán ciencias sociales. Las ciencias fácticas o concretas, ahí está nuestra querida biología. ¿Por qué, profe? Porque, claro, estudia fenómenos, acontecimientos que se dan dentro de la naturaleza. Todos los acontecimientos e interacciones que se dan entre los seres vivos. Bien, ahí está la biología. La biología es una ciencia fáctica de tipo natural. Las sociales, la historia, sociología y demás. ¿Listo, señores? Entonces, tenemos ya allí definido lo que son la clasificación de las ciencias. Entonces, de acuerdo a eso, dice la pregunta 8. ¿La biología está clasificada como una ciencia formal o abstracta, fáctica o concreta? Aquí está. Fáctica de tipo natural. ¿Listo? Fáctica de tipo natural, mis señores. Bien, pregunta las características de seres vivos. Dice, ¿cuál de ellas no corresponde a un ser vivo? ¿Responden estímulos? Sí. ¿Irritabilidad? ¿Evolucionan? ¿Evolucionan o no evolucionan? Sí, evolucionan. ¿Crecen? Sí. ¿Se reproducen? También. ¿No son Sí. irritables? ¿Qué son irritables? La ¿Qué E. es irritabilidad? Responden al medio externo. Responder a estímulos externos. Y sí responden a estímulos externos. Entonces, es la E. Para la pregunta 10, al conjunto de reacciones bioquímicas que se producen, reacciones, miren, ya están hablando de reacciones bioquímicas. Tú ya sabes qué es una reacción química, cómo se llama. Dice que se producen en la célula, permitiendo conservar, reparar y crecer la materia. Si habla de crecer, ¿qué significa que esa reacción química va a convertir las sustancias de simples a complejas? ¿Y cómo se llama el anabolismo que convierte de simple a complejo? Anabolismo. Muy bien, señores. Muy bien. Vamos a ver con respecto a los bioelementos. A ver, todos los seres vivos tenemos elementos químicos en nuestro organismo.
y se van a encontrar en distintas proporciones, en distintas cantidades. Cuando hablo de elementos químicos, estoy hablando, sí señor, de esos elementos químicos que están presentes en la tabla periódica. Esos mismos, ¿sí? Los que conoces, el calcio, el sodio, el potasio. Esos mismos elementos químicos estarán presentes en un ser vivo. Pero las proporciones con las que se encuentran van a variar. Bien, y varían en cantidad. Entonces, los elementos químicos que se encuentran en mayor cantidad en el organismo vivo se denominan primarios. Por otro lado, están los secundarios, quienes son los que se van a encontrar en cantidades menores. Bien, los bioelementos primarios nosotros los conocemos como organógenos. ¿Por qué organógenos? Genos viene del término génesis, que es formación, principio, elaboración, generación, producción. Todos esos sinónimos que indica formación es génesis. De eso viene genos, el término genos. Y órgano, sustancias orgánicas. Lo que quiere decir es que las moléculas orgánicas como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos estarán formados por estos elementos primarios. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Una proteína es CHON. Un carbohidrato es CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Un lípido es carbono, hidrógeno y pocas concentraciones de oxígeno. ¿Listo? Entonces, por eso se les llama organógeno, porque la combinación de estos elementos forman moléculas orgánicas. Y son primarios porque se encuentran en grandes cantidades en nuestro organismo. El carbono forma esqueletos para moléculas, debido a que el carbono contiene o presenta una característica, una propiedad química llamada la tetravalencia. Tetravalencia quiere decir de que va a ocupar siempre sus 4 enlaces. Gracias a esa característica va a permitir que los elementos se unan a ellos, se unan, ¿sí? Se van a tejer formando toda una red molecular, toda una red, todo un esqueleto de moléculas orgánicas. Eso es gracias al carbono. Profe, ¿y para qué sirve eso? Esta molécula se va a empezar a unir a otras moléculas formando células. Las células se unen formando tejidos, los tejidos se unen formando órganos y los órganos forman nuestros sistemas que nos va a permitir cumplir con la función que cumplimos. Todas las funciones que realizamos. Los huesos para darnos protección, los músculos para darnos movimiento. ¿Listo? El sistema excretor para eliminar nuestros residuos. El sistema respiratorio nos permite ingresar el oxígeno para la formación de nuestra energía. Y así, cada sistema se forma a partir de órganos y estos de células. Y en las células se necesitan de estas moléculas. El carbono participa de forma activa para que estas moléculas puedan conformarse gracias a que se unen a ellos. ¿Listo? El hidrógeno pues es fácil, ¿cierto? El hidrógeno es el componente principal de la molécula del agua. ¿Listo? Y digo fundamental porque el oxígeno no tiene mucha participación. En estado gaseoso, este elemento químico podría irse en cualquier momento, pero el hidrógeno siempre se queda y se queda para ser determinante en la función de esa molécula del agua. El oxígeno es necesario en el metabolismo celular de la respiración. Te lo expliqué hace un momento, dibujé una célula, ingresa oxígeno a la célula, ingresa glucosa a la célula, las dos reaccionan dentro de ella y forman moléculas de ATP. ¿Listo? Por eso se dice que es necesario el oxígeno para el metabolismo. Profe, ¿cómo metabolismo? Reacción química, claro. Junto con la glucosa generan una reacción química. Por eso se dice que es necesario en el metabolismo y celular porque se da dentro de la célula. ¿Listo? El nitrógeno es el componente de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Si es que te ponen una figura, si es que a ti te dan una figura, si te dan una figura, pues la vas a identificar de manera clara. No puedes de repente conocer a precisión, con exactitud,
cuáles son los componentes de una molécula de ADN, pero estoy bastante seguro que si te muestran una figura, va a decir, ah, profe, es un ADN, por la particularidad de su esquema, de su figura, ¿cierto? Dos cadenas enlazadas, dos cadenas entrelazadas. Resulta que esas dos cadenas, hay estructuras que las unen, y a estas estructuras que las unen se les llama bases nitrogenadas, que son la guanina, la citosina, adenina y timina. Más tarde, en las siguientes láminas, hablaremos de ella, más adelante. Pero estas son bases nitrogenadas, estructuras que unen las cadenas del ADN. Bien, y se dice bases nitrogenadas formadas por nitrógeno. Bien, los bioelementos secundarios son aquellos elementos químicos que se van a encontrar en menores cantidades, en menores proporciones. Bien, pero no porque se encuentran en menores cantidades quiere decir de que no quiere decir de que su participación es menor, o no quiere decir por eso de que van a su presencia no sea indispensable, porque lo es. Se encuentran en menores cantidades, pero su presencia es indispensable. Por ejemplo, la de estos tres primeros elementos químicos, el sodio, el potasio y el cloro, son iones. Profe, ¿cómo iones? Resulta que nosotros estamos formados por células. Y por estas células, por fuera de estas células, pasan corriente eléctrica. ¿Qué va a ser, profe? Sí, el cerebrito, por ejemplo, emite órdenes. El cerebro emite órdenes, emite señales llamados impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos son corriente eléctrica. Entonces, cuando pasa la corriente eléctrica, pasa por aquí entre las células y va dejando esas cargas. Y esas cargas eléctricas, ahora estos elementos las adoptan. Y si las adoptan, los elementos químicos cuando se cargan eléctricamente ya no se llama elemento químico, se llama ion, un ion. Entonces, ¿qué es un ion? Un ion es un elemento químico que ha adquirido cargas eléctricas. ¿Listo? El sodio adquiere cargas eléctricas positivas y cuando un elemento tiene cargas positivas se le llama catión. El cloro adquiere cargas negativas. Y cuando un elemento adquiere cargas negativas se le llama anión. ¿Listo? Entonces, cargas positivas, catión. Cargas negativas, anión. ¿Para qué se encuentran estos elementos? Para ayudar a generar un transporte. Son como bombas. Es más, se les llaman bombas de sodio y potasio. ¿Qué hacen estas bombas? ¿Qué hace una bomba? Genera una propulsión, genera una fuerza, un movimiento. Entonces va a generar, estos elementos químicos forman bombas para generar la producción de ingreso y salida de sustancias hacia la célula. Todos esos nutrientes, la razón por la cual nosotros comemos para obtener de la leche calcio, flúor, de los frutos secos, obtener minerales, poder obtener fósforo, del pescadito también, de las carnes, proteínas. La razón por la cual nosotros comemos es obtener nuestros nutrientes. Bien, y estos nutrientes van a ingresar hacia cada y una de nuestras células, pero para que ingresen necesitan de una ayuda en su transporte y eso lo van a hacer estos elementos químicos. El sodio y el cloro se van a encontrar en gran cantidad en la parte externa de la célula, mientras que el potasio se encuentra en grandes cantidades en la parte interna. Por eso se dice sodio, el catión más abundante del medio extracelular. Catión, carga positiva. Es el más abundante en el medio extracelular, fuera de la célula. El potasio, el catión, positivo. El potasio es el catión, porque tiene carga positiva, más abundante del medio intracelular, dentro de la célula. ¿Listo? El potasio tiene funciones que participan en la contracción muscular. Por ejemplo, aquí hay potasio, hay calcio, y cuando llega el impulso nervioso, que es la orden del cerebro, por ejemplo, yo ahora mismo les digo, señores, se ponen de pie. Tú escuchaste, se ponen de pie.
se ponen de pie y el cerebro entonces dice, ah, ok, está que me pide que me ponga de pie y manda una orden a través de las neuronas, llega a los músculos que se implican en el movimiento, en este caso los de tus piernecitas, y la corriente eléctrica que llega del impulso nervioso hace que el calcio y el potasio salgan de sus bombas, de las cisternas, uniéndose a estas proteínas. Estas líneas que están aquí son proteínas. Entonces el calcio se une a una proteína llamada la troponina y la célula muscular, que esta es una fibra muscular, una célula de los músculos, se van a contraer, se acortan, se achican, llamémosle así. ¿Listo? Por eso participa el potasio en la contracción muscular. El calcio participa en la contracción. ¿Qué es lo que hace el potasio? En la relajación. Imagínense el funcionamiento de un acordeón, de un instrumento de un acordeón. ¿Cómo se ejecuta ese instrumento? Se acorta y luego lo agranda. Se acorta y luego se alarga. ¿Cierto? Lo mismo hacen los músculos. Se acortan y se alargan. ¿Por qué se acortan? Porque el calcio se une a una de estas proteínas, la troponina. Profe, ¿por qué se relaja? ¿Por qué regresa nuevamente? Por el potasio. Entonces, una de las razones por la cual tú comes platanito, comes plátano por el potasio, es para evitar que al momento de que el músculo necesita replegarse, necesita volver a su estado normal, se evite estas pequeñas complicaciones, distinciones musculares, y a eso le llamas calambre. Si no tiene suficiente potasio, si hay suficiente calcio, perfecto, se va a contraer. Ahora necesita relajarse, es decir, necesita nuevamente volver a su lugar, y para eso necesita potasio. Cuando no hay la suficiente cantidad, empieza a haber problemas aquí en el retorno, y se producen esos calambres que comúnmente los hemos experimentado. Bien, con respecto al magnesio, es un elemento químico que está presente en la clorofila, en las plantas. Bien, el fósforo contribuye a los impulsos nerviosos. Te había indicado que el impulso nervioso es la orden que manda el cerebro. El impulso nervioso es una orden que emite el cerebro, y esa orden viaja a una velocidad. ¿Qué tanto te puede costar? ¿Qué tanto tiempo te puede demandar responder que 1 más 1 es 2? Esa es una velocidad. El cerebro dice 1 más 1 fue respuesta, 2. ¿Listo? Ese impulso nervioso viaja a una velocidad, y esa velocidad depende del fósforo, entre otros factores, como las vainas de mielina y demás. Bien. Por eso es que tu mamita, tu abuelita, te da concentrados de cabeza de pescado, porque en el pescado encontramos grandes cantidades de fósforo. Por eso es importante consumir alimentos ricos en fósforo. El azufre es el componente de la queratina. La queratina es una proteína. La queratina es una proteína que nos va a permitir mantener estructuras rígidas. Por ejemplo, las uñas, en la piel, en el cabello. Son estructuras maleables, es decir, se pueden moldear, pero están bastante bien consolidadas. Tu cabello no es gelatinoso. La piel es una estructura. Entonces está formado por proteínas llamadas queratina, y esa queratina se compone de azufre. Bien, el hierro es el componente de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que ayuda a fijar el oxígeno al glóbulo rojo. Yo hace un momento te decía que la sangre transporta el oxígeno hacia las células, ¿cierto? Eso es lo que te decía. Para que llegue el oxígeno, llegue la glucosa, reaccionan dentro de las células, forman ATP. Listo. No hay más vuelta en eso. Pero, profe, ¿cómo llega el oxígeno? El oxígeno no llega así libre. Una de las células que conforman la sangre son los glóbulos rojos. Y dentro de estos glóbulos rojos se van a encontrar los átomos de oxígeno. Miren, estos puntitos son átomos de oxígeno. Pero este oxígeno, señores, al encontrarse en estado gaseoso, se pueden escapar. Se escapan del glóbulo rojo y ya no llegan hacia su destino final, que es la célula. Entonces, ¿qué hace la hermosa naturaleza? Dice, muy bien, no te me vas a escapar, te voy a atar, te voy a fijar. Y esa atadura, que es así,
esa atadura así, exactamente así, se llama hemoglobina. Es una proteína que fija el oxígeno hacia el glóbulo rojo para que éste llegue hacia su destino final, que es la célula. Cuando hay falta de hemoglobina, el oxígeno se escapa, no llega el oxígeno, por lo tanto no hay suficiente producción de energía y eso se manifiesta con cansancio, con fatiga, con sueño y son los síntomas de una anemia, falta de hemoglobina. ¿Listo? Cuando los elementos químicos presentes en un ser vivo son menores incluso a los secundarios, se les llama oligoelementos. El prefijo oligo es pequeño, poco o reducido. Pequeñas cantidades de elementos. Son tan pequeños que la proporción de estos es al 0.1%. Bien, o sea, miren, la cantidad es mínima, irrisoria, casi insignificante, pero la deficiencia de alguno de estos oligoelementos, como el yodo o el cobalto, puede generar grandes trastornos en el funcionamiento de nuestros órganos. Por ejemplo, la falta de yodo puede producir inflamación en la glándula tiroides. A esto se le llama el bocio. El cobalto va a estimular a estos huesos, a la médula ósea roja específicamente, los va a estimular para que formen las células sanguíneas. Si es que en algún momento se pensó que las células se formaban en el corazón, eso no es así. Eso no es así. Las células sanguíneas y la sangre se van a formar en los huesos, en un proceso llamado hematopoiesis. Bien. Entonces, tenemos ya sobre elementos, vamos a dar respuestas a nuestras preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 11. Bioelemento que está presente en todas las biomoléculas es el constituyente principal de la materia orgánica. ¿Cuál será? Carbono. Carbono. ¿Cuál? Carbono. Carbono. El carbono, el carbono. Perfecto. El carbono permite que se enlacen las moléculas orgánicas. Por eso está como constituyente principal. Pregunta 12. Elementos que se relacionan con la constitución y dureza de huesos y dientes. ¿Cuál será? Calcio y flúor. Calcio y flúor. Calcio y flúor. Perfecto. 13. Son catalogados como elementos trazas por encontrarse en un pequeño porcentaje, pero desempeñan funciones biológicas indispensables. Elemento traza es el bioelemento. Se le dice, oligoelemento, disculpen. El oligoelemento o elemento traza, los que se encuentran en 0.1%. Entonces son oligoelementos o elementos traza también llamados, ¿sí? El yodo, el cobalto, el manganeso. A ver, aquí, el catión más abundante del líquido extracelular. Si dice que es catión, tiene carga positiva. Y si es extracelular, está afuera. ¿Cuál será? Sodio. El sodio. Sodio. Perfecto. El sodio. Muy bien, señores. Sodio. Para la pregunta número 15. Bioelemento que actúa junto con el hierro para la síntesis de hemoglobina. Cobalto. Bioelemento que actúa junto con el hierro para la síntesis de hemoglobina. No, señores, es el magnesio. Magnesio. El magnesio. Escucharon de repente a este médico, su médico que se orientó hacia temas naturistas, Pérez Alvela, que fomentaba mucho el consumo del magnesio a través de una sustancia, el magnesol. ¿Qué es lo que hace el magnesio? Se asocia al hierro para una buena constitución, para una buena formación de hemoglobina. Y si tienes hemoglobina, tienes asegurado el transporte de tu oxígeno. Y si llega oxígeno en grandes cantidades a tus células, hay buena producción de energía. Así que vas a tener energía garantizada. ¿Listo? Entonces, magnesio. Pregunta número 16. Una función de las sales minerales precipitadas es, ¿qué son las sales minerales? Vamos a ello. Las sales minerales ya son moléculas, ya no son elementos.
Una molécula se forma por dos o más elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son estas moléculas inorgánicas? El agua y las sales minerales. ¿Qué es el agua? El agua sabemos que es H2O. Entonces, hay hidrógeno y hay oxígeno. Por lo tanto, dos elementos ya forman una molécula, el agua. Las sales minerales, no vamos a hablar sobre agua, ¿sí? Es algo bastante rápido, que es el componente más abundante de la célula. El agua es lo que más abundan en los organismos vivos. Del 60 al 90% de su masa es agua. Y se dice de 60 a 90 porque varía. No es lo mismo que una hormiga, la cantidad de agua que tenga una hormiga, a la cantidad de agua que tenga, por ejemplo, un calamar. Este tiene 90% de agua. Este tiene 60% de agua. Nosotros los seres humanos tenemos 70% de agua. Bien. Entonces es la molécula más abundante. Está formada por dos átomos de hidrógeno, uno, dos, y uno de oxígeno, unidos por enlace covalentes. Y cada molécula se une a través de puente hidrógeno. El ángulo que se forma en la constitución del agua, es decir, entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, es de 104.5 grados. La función del agua, importancia del agua, regula la temperatura corporal. Por eso es que nosotros transpiramos. Tenemos agua en nuestro interior, lo calentamos y es como si estuviera hirviendo una pequeña tetera. Así que sale por nuestros poros el agua. ¿Listo? De esta manera se regula la temperatura corporal. Mantiene la forma y tamaño de las células. Miren, esta es una célula y una de las propiedades del agua es la expansibilidad, ocupar el espacio que se le presenta. Entonces se empieza a expandir dándole forma a la célula. Proporciona flexibilidad en los tejidos. Observemos aquí como hay un hueso, aquí hay otro hueso y aquí hay bolsas de líquido sinovial, permitiendo la amortiguación de estos huesos, amortiguarlos. ¿Listo? Ahí está, el líquido cefalorraquídeo también es un líquido que le da protección y flexibilidad, amortiguación sobre todo al cerebro. Bien, las sales minerales son otras moléculas inorgánicas. Se dice que son inorgánicas porque están formadas por elementos, pero en estos elementos no hay carbono. Por eso son inorgánicas, ¿sí? Estas pueden ser disueltas o precipitadas. ¿Cuándo es disuelta? Cuando los iones, es decir, el sodio, el potasio, el cloro, lo que hemos observado hace un momento, esos iones se encuentran en líquidos. ¿Listo? Esas son disueltas. Por ejemplo, en tu Gatorade, el Layspore, ¿sí? ¿Por qué consumimos esas bebidas? Se consumen estas bebidas porque ya los iones, el potasio que necesitas para tu contracción muscular, por ejemplo, se encuentran allí, ya disueltas. Ya no necesitas comer plátano para que tu sistema digestivo extraiga el potasio, sino que ya encuentras directamente el potasio en ese líquido, en esa bebida. ¿Listo? Esas son las sales minerales disueltas. Y las precipitadas son sales minerales que forman estructuras sólidas, tienen función esquelética, de dar soporte, de dar sostén. Por ejemplo, aquí entre los huesos existe el dióxido de apatita, hidróxido de apatita, el fluoruro de apatita. Son moléculas, son sales minerales que le van a dar rigidez a este hueso, incluso en los dientes. ¿Listo? En los caparazones, en el exoesqueleto de moluscos y artrópodos. Para eso están las sales minerales, para dar estructuras. Bien, entonces, conociendo eso de sales minerales, vamos a la pregunta 16. Una función de las sales minerales precipitadas es, ¿qué es precipitadas? Formar estructuras. Formar estructuras. Entonces, la alternativa es formar estructuras esqueléticas. La pregunta 17. En la estructura química de la molécula de clorofila, no es posible encontrar el siguiente elemento biogenésico. No encontramos cloro. Aunque suene increíble, ¿no? Profe, clorofila, cloro porque contiene cloro. No, no hay cloro. Pregunta 18. El yodo, el cobre y el cobalto son oligoelementos. ¿Eso es correcto?
hemos indicado el yodo, produce bocio, su deficiencia, oligoelementos, ¿verdad? El cobre y el cobalto también. Los tres son oligoelementos, es decir, se encuentran en pequeñas cantidades. Verdura. Verdadero las tres. Pregunta 19. De las siguientes condiciones es correcto. El sodio y el potasio son oligoelementos importantes porque regulan la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión, el ingreso de agua, la presión con la que se ejerce el ingreso del agua hacia una célula. ¿Y qué hace ese agua que ingresa? Permite el ingreso de nutrientes, lo que habíamos explicado. Entonces, el sodio y el potasio participan de una manera activa en la regulación de esa presión. ¿Listo? Para la pregunta número 20. El bioelemento que interviene en la contracción muscular, irritabilidad nerviosa y estructura dentaria. Hablamos del calcio. Recuerda que el calcio, que es un elemento químico con cargas positivas, hace contacto con el estímulo nervioso, con el impulso nervioso, y este va a salir de las bombas y unirse a la proteína troponina, y así se inicia la contracción. Entonces interviene en la contracción muscular, el calcio. Pregunta 21. Bioelemento importante para la biogénesis de proteínas de ácidos nucleicos. ¿Qué es biogénesis? ¿Qué es biogénesis? La biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? Génesis es formación, ¿cierto? Génesis es formación. Entonces, la biogénesis es la formación de los elementos o moléculas químicas, ¿sí? Que se encuentran en los seres vivos. Estamos hablando, dice, ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Y hace un momento les indicaba que un elemento químico permite la formación de estructuras como bases nitrogenadas. Por lo tanto, estamos hablando de los ácidos nucleicos, carbohidratos y proteínas. Perdón, Pregunta 23. Compuesto utilizado como fuente de energía por los espermatozoides. Bien, vamos a hablar de carbohidratos. Presentamos nuestra pantalla para carbohidratos. Los carbohidratos, señores, son los azúcares. Los carbohidratos están asociados a la producción de energía. Bien, a eso se asocia directamente los carbohidratos. Toda vez que nosotros escuchemos carbohidratos, lo vamos a asociar a energía. Bien, estos carbohidratos, estas moléculas, se van a clasificar de acuerdo a cómo se encuentren. Si es que se encuentran en cantidades menores, si es que se encuentran en cantidades mínimas, entonces se le va a denominar monosacáridos. ¿Qué es mono? Uno. ¿Qué es sacárido? Azúcar. Bien, un solo azúcar. Oligosacáridos. Óligo, ¿qué es óligo? Pequeñas cantidades. Sacárido, azúcar. Pequeñas cantidades de azúcares. Bien, y polisacáridos, poli es varias cantidades de azúcares. Los monosacáridos, señores, entre los monosacáridos más comunes están las pentosas. ¿Qué es una pentosa? El prefijo pen significa 5, son 5 átomos de carbono. Ahí está la ribosa, que es el azúcar, el carbohidrato que se compone el ARN, y la desoxirribosa, que es la que se compone
el ADN. Por eso se dice ácido desoxirribo, porque su azúcar, el carbohidrato presente, es la desoxirribosa. ¿Listo? Y dentro de los monosacáridos más comunes está la glucosa como una hexosa. ¿Qué es hexosa? Prefijo exo o ex, 6. ¿Listo? Entonces, es una molécula que tiene 6 átomos de carbono. Con respecto a los disacáridos, a los oligosacáridos, son agrupaciones de azúcares. Miren, aquí hay una molécula y aquí hay otra molécula. Se unen a través de un enlace al que llamamos glucosídico. Entonces, ¿ahí son muchas las uniones? No, solamente son 2. Por eso es oligosacárido, pequeñas cantidades. Si son 2, se le llama disacáridos. Por ejemplo, nuestra sacarosa. La sacarosa, permítame. La sacarosa, señores, es el azúcar de mesa. Bien, a veces se le llama así, azúcar de mesa, a la sacarosa. ¿Listo? Esta sacarosa se va a formar por la unión de la glucosa y la fructuosa. La maltosa será otro disacárido. Si es un disacárido, está formada por 2 moléculas, 1 y 2. ¿Cuáles son? 2 moléculas de glucosa. La maltosa está formada por 2 moléculas de glucosa. La lactosa está formada por una molécula de glucosa y galactosa. Regresemos aquí a la sacarosa. Decimos que es el azúcar de mesa. Sí, el azúcar de mesa con la que endulzamos nuestras infusiones y bebidas es sacarosa. Y está formada por glucosa y la fructuosa. La fructuosa es el azúcar natural de las frutas, de los frutos, de los vegetales. Todo vegetal que te sepa a dulce contiene fructuosa. El mango, la piña, la papaya, el plátano, todo aquello que tú percibas un gusto dulce, el carbohidrato presente en ese vegetal es la fructuosa. Pero no solamente está en los vegetales, sino también en el semen de los mamíferos machos, como nosotros. Cuando el espermatozoide nace, se genera, se produce, nace pipiolo, es decir, indefenso, es decir, inmaduro, débil e inmóvil, no tiene esa movilidad. Entonces va hacia una zona que se llama la vesícula seminal, en donde se va a recombinar. El espermatozoide se recombina con fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? Un carbohidrato. ¿Qué función tienen los carbohidratos? Formar energía, dar energía. Entonces, esa fructuosa en el semen le dará la energía al espermatozoide para que alcance su grado de movimiento. Y finalmente, con respecto a polisacáridos, hay poli es varios, sacáridos, azúcares. Entonces, son grandes cantidades de azúcares que se van a unir para reservarse, para ser como reserva, y si se reservan, son reserva de energía. En las plantas se les llama almidón y en los organismos animales como nosotros se llama glucógeno. Entonces la glucosa, por ejemplo, se almacena en el hígado y en los músculos y se llama glucógeno. Profe, ¿para qué se reserva la glucosa? Porque si no comes y no formas glucosa ya tienes de reserva. Profe, ¿para qué quiero la glucosa? Porque la glucosa con el oxígeno llegan hasta nuestras células, reaccionan y producen energía. Bien, entonces son tantas cantidades de azúcares que se reservan o se van a unir para formar estructuras. Por ejemplo, la celulosa que forma la pared celular en los vegetales, la quitina que forma el exoesqueleto en insectos y crustáceos. ¿Listo? Hemos visto una cucarachita. ¿Alguna vez pisaste una cucarachita? Y si la pisaste, ¿escuchaste cómo suena? Crujiente. ¿Qué pasa? Estás rompiendo todos los enlaces de su exoesqueleto. Profe, ¿cómo exoesqueleto? Exo, fuera. El esqueleto está por fuera. Nosotros tenemos un endoesqueleto. Nuestro esqueleto está por dentro. ¿Listo? Y la heparina que es un anticoagulante. ¿Listo? Esos son los polisacáridos. Bien, vamos entonces a las preguntas de carbohidratos. Pregunta 23. Compuesto utilizado como fuente de energía por los espermatozoides.
La fructuosa. Fructosa. El polisacárido estructural y principal componente de las paredes celulares de vegetales. Almidón. Almidón. Pared celular. Celulosa. Estructural. Estructuras. Ya. Celulosa. Celulosa. Celulosa, muy bien. Ahora lo dice. La fructuosa es un monosacárido que está presente en los siguientes oligosacáridos. ¿Cuál será esa respuesta? Sacarosa. En la sacarosa, solamente en la sacarosa. ¿La sacarosa qué es? Glucosa más fructuosa. Entonces, solamente está en la sacarosa. La uno. Bien. La uno. Pregunta número 26. Con respecto a los monosacáridos, es incorrecto afirmar que no poseen enlace glucosídicos. Sí poseen enlace glucosídicos. Dice, con respecto a los enlaces monosacáridos, a los monosacáridos, es incorrecto afirmar que no poseen enlaces glucosídicos. Bien. ¿Cuáles son los enlaces glucosídicos? Los que permiten la unión de monosacáridos. Un carbohidrato se une a otro carbohidrato y a otro y a otro y a otro a través de enlaces. Esos enlaces se llaman glucosídicos. Para la pregunta número 27. Los componentes macromoleculares más abundantes en los seres vivos son las proteínas. Son las proteínas. Hay gran variedad, una gran cantidad de proteínas. ¿Listo? Tanto dentro como fuera de las células. Para la pregunta número 28. ¿Qué carbohidratos cumplen función estructural? Vamos, esa pregunta, a ver, tú la puedes resolver. Lo acabamos de hacer hace un momento nada más. ¿Qué carbohidratos cumplen con función estructural? Celulosa. La celulosa. Celulosa. La celulosa. La queratina no, porque es una proteína. La miosina es una proteína. El almidón sí es un carbohidrato, pero de reserva, no estructural. El glucógeno también es un carbohidrato, pero de reserva, no estructural. Entonces solamente es la celulosa. ¿Cuál sería? Enano. Solo dos. Perfecto. Para la pregunta número 29. El carbohidrato que se utiliza como fuente energética de la célula. Cuando les decía, el oxígeno se junta a esta molécula para formar la energía. Glucosa. Pregunta 30. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no corresponde a la función de los lípidos? ¿Qué hacen los lípidos, mis señores? Vamos a ver acá. Los lípidos, estos son los lípidos. ¿Listo? Los lípidos son grasas. Este es un tipo especial de lípido porque tiene dos colitas y una cabeza. Este lípido, repito, los lípidos, si cuando hablamos de carbohidratos los vas a asociar a azúcares, cuando hablamos de carbohidratos lo asocias a azúcares, entonces cuando hablamos de grasas lo vas a asociar a los lípidos. Y los lípidos son especiales porque tienen dos colitas de grasa. Este fosfolípido es un fosfolípido. ¿Por qué se le llama, profe, fosfolípido? Lípido porque sus colas son de grasa y fosfo porque su cabeza contiene un grupo fosfato que forman estructuras. Bien, ¿qué hacen estos fosfolípidos? Yo te decía que ingresan y salen sustancias nutrientes hacia la célula. Eso es lo que te he dicho, ¿verdad? Ingresan y salen sustancias hacia la célula. Bien. Ahora, para que ingresen y salgan tienen que pasar por una estructura llamada membrana celular. Y esta membrana celular, miren cómo está formada. Una cabeza, dos colitas, una cabeza, dos colitas, por fosfolípidos. Bien, así está formada la membrana celular, por fosfolípidos. Ahora, ¿qué hace esta membrana celular? Restringe y controla el ingreso de las sustancias hacia la célula. Esta es la función de los lípidos, de estos fosfolípidos. Y en general, los lípidos van a tener funciones energéticas. ¿Listo? En este caso, aprovecho esta diapositiva porque viene una pregunta sobre eso. Si las colas son grasas, el agua no tiene compatibilidad con las grasas, ¿verdad? No tiene compatibilidad. Entonces, por aquí no podrá pasar el agua por estas colas. Es decir, miren, el agua pretende ingresar a la célula, perfecto,
va a ingresar por las cabezas, no por las colas, porque esto es grasa, Entonces las colas se convierten en una región hidrofóbica, hidroagua, fobia, rechazo, hidrofóbica. Mientras que las cabezas de los fosfolípidos ya son hidrofílicas, filos, afinidad, amor, hidroagua, afinidad al agua. Por aquí puede pasar el agua, por aquí puede pasar el agua, pero por aquí no. ¿Listo? Mucha atención con esto. Las colas son hidrofóbicas, las cabezas son hidrofílicas. Bien, vamos entonces con la pregunta 30. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no corresponden a la función de los lípidos? ¿Son compuestos energéticos? Te dije hace un momento que nos dan energía. Sí. ¿Son aislantes térmicos contra las temperaturas o las altas temperaturas o bajas temperaturas? Sí. Cuando tenemos grasa, nosotros, los gorditos, ahora en el frío la estamos pasando happy, o al menos no tan cruel, porque hay grasa entre la piel y los músculos, hay grasa, y esas grasas permiten aislarnos de las temperaturas. Pero también cuando hace calor la sentimos también más fuerte. ¿Listo? Entonces funcionan como aislantes térmicos también. ¿Son componentes de las membranas celulares? Hace un momento te presenté una célula Sí. con su membrana celular. Sí, componente de las membranas celulares. Algunos actúan como mensajeros químicos y algunos son sustancias fotosensibles que actúan como mensajeros químicos, como hormonas. Sí, las hormonas tienen naturaleza lipídica y proteica, es decir, están basadas en proteínas y en lípidos. Entonces, algunos sí actúan como mensajeros químicos, es decir, como hormonas. La que no corresponde, la alternativa E, algunos son sustancias fotosensibles, no tienen ninguna relación con esto. Que reaccionan ante la luz, pues no tiene ningún sentido. Para la pregunta número 31, respecto a los ácidos nucleicos, la proposición incorrecta es: los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, en primer tema, ¿listo? En primer principio de eso. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Bien, entonces, ¿cómo está formada un ADN? Un ADN está formado por bases nitrogenadas, que son adenina, guanina y citosina, lo presentamos aquí. Este es un ADN, nosotros lo conocemos. Ahí está el ADN. ¿Listo? Este ADN tiene estos enlaces. Miren estas barritas. Estas barritas son las bases nitrogenadas y están aquí, miren. Estas barritas. Pero además tienen un grupo fosfato y además tienen un carbohidrato, que es una pentosa. Como pentosa, tiene 5 átomos de carbono, la desoxirribosa. ¿Cuáles serán las bases nitrogenadas que forman al ADN? La adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esas son las bases nitrogenadas que se forman en el ADN. Y siempre en esta disposición, ATGC. Esto preguntan en un examen. Así de sencillo. Siempre se une una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Siempre. ¿Listo? Entonces, bases nitrogenadas del ADN, adenina, timina, guanina y citosina. El ARN también tiene adenina, guanina y citosina, pero no tiene timina. Así que la base nitrogenada exclusiva del ADN es la timina. ¿Listo? Conociendo eso, vamos a la pregunta 31. Y dice, respecto a los ácidos nucleicos, la proposición incorrecta del ADN. En el ADN las bases guanina, timina y citosina son complementarias. No es así. No es así. La timina no es complementaria. Bien, la timina es exclusiva. ¿Correcto, señores? Para la pregunta 32. Para la pregunta 32, ¿es la función de las proteínas relacionada con las reacciones de hipersensibilidad y alérgicas, inmunológicas? Según la ley de Chargaff, las bases púricas y las pirimídicas se unen mediante 2 enlaces puente de hidrógeno. Ok, esta ley nos dice lo siguiente. Aquí va a haber un enlace. La guanina se va a unir a la citosina.
Bien, eso es lo que nos está indicando. La guanina se une a la citosina a través, se va a unir a, la guanina se une a la citosina, disculpen que tengo problemas de audio, se unen a través de un enlace simple. Bien, pero la adenina y la timina se van a unir a través de enlaces dobles. Entonces, esto es lo que nos dice esta ley. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa D, solo 4. Adenina y timina. Las que se unen por dos enlaces puente hidrógeno son la adenina con la timina. ¿Listo? Pregunta 34. Pregunta 34. De acuerdo con su función biológica, se consideran proteínas estructurales. Las proteínas que forman estructuras, la queratina, te dije en la piel. ¿Listo? Formando la piel, las uñas y el cabello. Para la pregunta 35, que es de carbohidratos, la rafinosa es un trisacárido. ¿Qué es trisacárido? Formado por tres azúcares. Es la glucosa, galactosa y fructuosa. Así se forma la rafinosa. Bien. La pregunta 36. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces. Las proteínas se van a formar por enlaces peptídicos. ¿Listo? De la siguiente relación de glúcidos, indique usted cuál no es hidrolizable. ¿Qué significa hidrolizable? Un momento, por favor, señores. Un momento. Bien, hidrolizable significa que se puede descomponer. ¿Listo? Eso es hidrolizable. Entonces, la que no se puede descomponer es la fructuosa. Profe, ¿por qué? Porque es un monosacárido, ya no se puede descomponer más. ¿La sacarosa se descompone? Sí, se descompone. ¿En qué? En glucosa y fructuosa. ¿La rafinosa se descompone? Sí. Aquí está en la pregunta 35, en glucosa, en galactosa y en fructosa. Pero la fructosa no, porque es un monosacárido. Bien. La pregunta 38 nos dice, de los siguientes carbohidratos son oligosacáridos. ¿Qué es oligosacáridos? Que se encuentran en pequeñas cantidades. ¿Sí? Azúcares en pequeñas cantidades. Estamos hablando de la maltosa y estamos hablando de la rafinosa. Claro, la rafinosa en pequeñas cantidades, glucosa, galactosa y fructosa, solo 3. La maltosa, ¿qué es la maltosa? Glucosa más glucosa, solamente 2. Por eso son oligosacáridos. Pregunta 39. Las sustancias de reserva en los animales y vegetales. ¿Cómo se llaman los animales? Glucógeno. Y en los vegetales, almidón. Glucógeno y almidón. Sí. Y finalmente, la pregunta 40, es así, la vas a responder tú mismo. La región hidrofóbica en los fosfolípidos, ¿cuál es? La que se rechaza con el agua. Las colas. Las colas. Ácido graso. Más Graso. ácido graso. Muy bien, señores. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de nuestra clase programada para el día de hoy. Les agradezco Toma por su captura, muy profesor. gentil atención. Les Muchas deseo gracias, profesor. un buen fin de semana. Excelente día. Vamos, Perú. Gracias, profe. Muchas gracias, señores. Vamos, Perú. Arriba Perú. Muchas gracias. Arriba Perú, señores.